Buenas tardes con todos y todas quienes nos acompañan vía Zoom y a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Bienvenidos una vez más al programa de capacitación en investigación para el Instituto Superior Tecnológico de la SUAY, a cargo del Grupo de Investigación EduSur de la UNAE. Este evento es organizado por la Unidad de Relaciones Interinstitucionales y la Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del ISTA. Hoy presentamos la charla número 3, titulada Escritura Académica, para lo cual nos acompañan el doctor Francisco Martínez Ortega y el magíster Juan Carlos Astudillo, a quienes damos la más cordial bienvenida. Voy a proceder con la lectura de la biografía de nuestros facilitadores. El doctor Francisco Martínez Ortega es licenciado en Psicología y maestro en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana de México y PhD en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Pompeu Fabra de España. Es profesor investigador de la Universidad Nacional de Educación y miembro del grupo de investigación EduSur. Está interesado en estudiar procesos de producción textual y lectura, comprensión y criticidad, desde una perspectiva que articule dos aspectos del aprendizaje: la apropiación, aspecto cultural, y la adquisición, aspecto cognitivo. Con estos referentes, también investiga sobre didáctica de la investigación educativa. Por su parte, Juan Carlos Astudillo es guía superior de turismo y licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de la SUAY. Es magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Literatura, por la Universidad de Cuenca. Maestro de Kundalini Yoga por el Kundalini Research Institute. Experto en fotografía profesional por el New York Institute of Photography. Es miembro del grupo de investigación EduSur. Le interesa la producción textual, la crítica y producción literaria, y la fotografía como herramienta de investigación social. Le cedo la palabra a Francisco, a la vez que les agradezco muchísimo por este aporte para nuestra institución y para la formación técnica y tecnológica. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, si pudieran darle acceso a mi compañero Juan Carlos, me parece que está intentando entrar a Listo, la sí. llamada. Okay. Ahora les comparto también mi pantalla con la presentación. Espero que se pueda ver. Buenas tardes, compañeros. Te saludamos, Sí. Tuga, que ya entraste. Hola, hola, buenas tardes con todos, con todas. Muy bien. De nuevo agradecemos mucho la invitación. Este es un tema que nos encanta hablar. Hemos pasado horas y horas hablando de nuestras inquietudes en la escritura académica, sobre todo como tutores también y como aprendices también, que uno nunca deja de aprender de este campo tan enriquecedor y tan amplio, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación es que les presentaríamos 4 ideas, ¿no? Tanto para tutores, ¿no? Para gente que está ayudando a otros a escribir en el ámbito académico, como para los propios aprendices, ¿no? Son ideas que son útiles para ambos, de hecho, y que nos apoyan demasiado en procesos de producción escrita. Entonces, estas 4 ideas las resumimos aquí. Vamos a hablar de esto una por una, ¿no? En primer lugar, que nunca estaremos completamente alfabetizados y ya argumentaremos sobre esto. La segunda idea es que seguimos aprendiendo a leer y escribir en la universidad, entonces no estamos obligados a saberlo todo ya, ¿no? El tercero es que tenemos una herramienta que hemos desarrollado, que de hecho hemos investigado, tenemos un artículo publicado sobre una secuencia didáctica con esta herramienta, que es el esquema numérico de contenidos, y les insistimos en que es de mucha ayuda para analizar textos académicos. Y por último, la cuarta idea ya habla más un poco del proceso de escribir, ¿no? Entonces, una idea súper importante que nos dejaron un par de investigadores en un texto muy interesante, que son Dols y Schneuli,
la idea es escribir, es reescribir, ¿no? Y es una cuestión que nos cambia muchas dinámicas a las que estamos acostumbrados en la enseñanza y en el aprendizaje de la escritura. Y bien, entonces comencemos la primera idea, ¿no? ¿Por qué decimos que nunca estaremos completamente alfabetizados? Y es que generalmente en nuestros bachilleratos nos enseñan a escribir, por supuesto, y nosotros llegamos con varios conocimientos ya lingüísticos sobre escritura y ya sabemos escribir algunas cosas, ¿no? Pero no todas, ¿no? Entonces, y quiero poner un ejemplo sobre este proceso, ¿no? ¿Qué implica estar alfabetizado, ¿no? Entonces, espero que podamos hablar con las personas que están en la llamada de Zoom, a ver si nos pueden decir, ¿qué es esto? ¿Qué dice aquí? Alguien, por favor, que nos pueda ayudar. Si no pueden, por algún motivo, encender el audio, de todas formas lo vamos platicando. Pero si hay alguien por ahí que quisiera decirnos qué podría decir aquí, estaría muy bien que nos diga. Bueno, entonces, les voy a platicar lo que me han dicho mis estudiantes, ¿no? Me han dicho, lo que más risa me ha dado es que me han dicho, eso está en chino, ¿no? Pero bueno, no necesariamente. Realmente esto está en japonés, ¿no? Y este es uno de los primeros pasos que hacemos cuando aprendemos la lengua, ¿no? Reconocer el sistema de escritura, ¿no? En este caso es el sistema de escritura en kanji, en japonés, ¿no? Obviamente no sabemos qué dice, o sea, yo no lo puedo leer. Quisiera saber japonés, pero bueno, algún día. Entonces, digamos que ya aprendimos el sistema de escritura. Entonces ya sabemos un poco qué podría decir, ¿no? Entonces, en esos caracteres, en esos kanji, nos dice kase ni note, karuku no shiyuku, tsubame kana. Entonces, bueno, ya lo puedo decir, ¿no? Ya lo puedo oralizar, ¿no? Pero aún así sigo sin saber qué dice. Entonces, eso le digo a mis estudiantes, o sea, ¿lo puedes leer? Claro, lo puedo leer, lo puedo decir, ¿no? Pero ¿realmente comprendes lo que dice? No, ¿no? Entonces ahí nos hacen falta otras cuestiones, ¿no? Y ya luego les muestro esto, ¿no? Entonces un más allá, un punto más adelante, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que dice, va hacia muy lejos, en las alas del aire, la golondrina. Les pregunto, bueno, ¿y esto qué, no? ¿Esto para qué me sirve? ¿Qué es, no? ¿Qué entiendes, no? Entonces encontramos ya procesos de comprensión, ¿no? Entonces, como ven, vamos paso a paso, ¿no? Conocemos el sistema de escritura, ya luego conocemos las palabras, ¿no? Y ahora hacemos estos procesos de comprensión, de darle significado a las cosas. Y les he preguntado, bueno, ¿y qué opinas? ¿Qué intenta decir esto, no? Unos dicen que habla de la libertad, y por ahí uno muy creativo y muy peculiar dijo que hablaba un poco de que la golondrina es un poco mediocre porque se deja llevar por el aire, ¿no? ¿Por qué no vuela por sí misma, ¿no? La golondrina. Entonces, es una forma de interpretar nueva este simple pedazo de poesía, ¿no? Que se llama haiku, de hecho, que salió de este libro de Soseki. Y bueno, hay varios procesos dentro de este ejemplo, ¿no? O sea, primero que conocemos el sistema de escritura. Déjenme mover un poco la... Ya. Conocemos el sistema de representación, ahora lo escrito, ¿no? Ya conocemos las palabras, los caracteres, las reglas para combinarlas, o sea, la sintaxis, la gramática, ¿no? Entonces, digamos, hay aspectos lingüísticos, por supuesto, y eso es lo que normalmente nos enseñan en la educación básica, ¿no? Y en el bachillerato. Pero luego está el asunto de la participación en eventos comunicativos, es decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la lengua? ¿Cuál es el uso que le damos y con quién estamos hablando? ¿Qué cosas logramos con la lengua escrita? Entonces estamos hablando de situaciones sociales, ¿no? Puede ser que, un amigo me dijo, esta poesía está bien buena para que reflexiones sobre tal cosa, ¿no? O posiblemente alguien nos dedique un poema, ¿no? Que sería súper lindo y un buen detalle y quizás algunos jóvenes aún lo hagan, ¿no? O que alguien escriba un poema para alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué clase de situaciones sociales hay aquí, no? Y es cuando entra otras cuestiones, ¿no? Ya no es solo aprender
cómo funciona la lengua, digamos, en su lógica como un sistema de representación, sino va más allá, ¿no? Cómo usamos la lengua en la interacción social, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hablando entonces de que también implica saber cómo se interactúa, qué roles tenemos, ¿no? Y qué clase de funciones logramos. Pensando en eso, pues sí, seguimos aprendiendo a leer y escribir en la universidad, ¿no? Algunos profesores se quejarán, ¿no? Es que llegan los estudiantes y no saben escribir, ¿no? Bueno, no saben escribir lo que tú les estás pidiendo que escriban, ¿no? ¿Qué género les estás pidiendo? ¿Qué funciones debe cumplir con eso que les estás pidiendo? Entonces, uno de los grandes errores en la enseñanza de la lengua es justamente que se enseña sin situaciones comunicativas, ¿no? A ver, aprende el sujeto y el predicado, aprende los tipos de oración compuesta, ¿no? Y luego, bueno, ya, vete a escribir, ya sabes escribir, ¿no? No, entonces hay que ver qué clase de textos estamos pidiendo, ¿no? Entonces, por supuesto, llegamos a una nueva carrera, ¿no? O investigamos un nuevo tema, por supuesto que no sabemos escribir en esa área de conocimiento, ¿no? Entonces, aquí les dejo con mi compañero Tuba que les podría dar una ilustración más con una dinámica que espero que puedan ir pensando las personas que están viendo, nuestra audiencia, para justamente ejemplificar esto. Tuba. Gracias Paco, gracias a todos y a todas por acompañarnos. Antes de ir a esta suerte de dinámica, queremos compartir con ustedes para entender lo que es este locus de enunciación. Quiero hacer hincapié en algo que Paco viene marcando, ¿no? Y creo que en esta curiosidad que los dos sentimos por entender el lenguaje, por investigar el lenguaje, compartimos esa necesidad de establecer una frecuencia o una relación para con el lenguaje, ¿no? El lenguaje no solo desde su función utilitaria, y digo el solo entre comillas, sino entender que el lenguaje y el pensamiento van ahí. Creo que era Martí el que dice esa imagen bellísima de que el jinete y el caballo, ¿no? El lenguaje y el pensamiento. El pensamiento se articula a través del lenguaje y el lenguaje permite que el pensamiento se expanda, siendo muy, muy básico en algo de lo que podríamos hablar durante horas. Pero es desde ese momento, desde esa frecuencia, desde donde queremos instalar nuestro pensar sobre la lengua como esa posibilidad de pensar, ¿no? En ese sentido, estamos diciendo básicamente, para ser muy, muy, muy simples, que el lenguaje tiene esos tres niveles, el sintáctico, el semántico y el pragmático. El sintáctico, igual voy a hacer lo más sucinto posible, entendido como el orden de las palabras, ¿no? Que nos permiten armar los enunciados, como decía este rato Paco. El pragmático es el semántico, perdón, es el qué sentido construyen el orden de las palabras tal como las he dispuesto. Y claro, el pragmático es qué uso le voy a dar, en qué situación comunicativa me ubico para utilizar de esta manera las palabras. ¿Qué es el rol que asumo en esa situación comunicativa? ¿Cómo quiero expresarme? Y cómo, ojo, en ese mismo momento tan mágico del acto de comunicación, construyo mi propia voz como enunciador y le construyo a la voz de mi receptor, ¿no? Hacia eso queremos llegar con esto de locus de enunciación. ¿A qué nos referimos? Y ahora sí vamos a pedirles que interactúen con nosotros con este pequeño ejercicio que nos permite quizá entender lo de locus de enunciación. Es algo que usamos en las aulas y nos ha funcionado súper rico. El ejercicio es como sigue. Les pedimos a todos y cada uno, a todes y a cada uno de quienes están aquí, que piensen esto. Piensa que llegaste tarde al aula, seas docente o seas alumno, ¿sí? Y debes de explicar ese llegar tarde en un enunciado escrito dirigido en primera instancia, si eres alumno, a tu profesor. Quiero que por favor lo hagan en un enunciado, en una oración. Si pueden escribirlo, mucho mejor, porque la memoria es traicionera. Que se tomen 30 segundos para escribir. Llegaste tarde, eres alumno, tienes que justificar ese accidente, digámoslo así, en un enunciado. ¿Qué le vas a escribir al profesor? Y quiero que luego de eso, inmediatamente, siguiendo este mismo ejercicio,
Permítanme un segundo. Estamos, recuerden, estableciendo la situación comunicacional, ¿no? Te estás dirigiendo a tu profesor. ¿Cómo le vas a explicar que llegaste 35 minutos tarde? En una segunda situación, vamos a hacer lo mismo, pero nuestro interlocutor va a cambiar. Ahora vamos a escribir ese mismo enunciado o a explicar con enunciado, pero ya no es del profesor, sino, en este caso, es el rector de la universidad, a quien tienes que dirigirte explicándole que llegaste 35 minutos tarde. En una oración, en un enunciado. ¿Cómo lo haces? Escríbelo, por favor. Está chévere que en el Facebook está la gente ahí interactuando y escribiendo. Bien, tenemos ya dos situaciones, ¿no? La una el profesor, la otra el rector. El escenario es el mismo, llegaste tarde y tienes que explicarte o explicar el por qué. Veamos una tercera situación, ahora tienes que explicárselo ya no al profe ni al rector, sino a tu abuelita. Le vas a contar que llegaste 35 minutos tarde a la clase. ¿Cómo lo haces? Escríbelo, por favor, en un enunciado. ¿Cómo lo explicas a la abuelita? Sigue interactuando la gente, eso está lindo. Chévere, escriban en el chat de Facebook, luego ya queda la evidencia. Y vamos a pensar en una situación más. Me dicen si estoy acelerándome mucho y no les doy tiempo de escribir, que no es un páreme la mano. La cuarta situación que les proponemos para que le expliquen es a tu pareja. ¿Cómo le explicas? Que llegaste 35 minutos tarde a la clase. Fíjense, voy agradeciendo a la gente que está interactuando, voy a usar el ejemplo de Marta Alicia. Ella, cuando tiene que referirse al profesor, dice: profesor, disculpe, tuve un contratiempo que me impidió llegar a tiempo. Simple, ¿no? Profesor, disculpe, tuve un contratiempo que me impidió llegar a tiempo. Cuando tiene que hablarle al rector, ella se refiere al director, dice: señor director, llegué tarde a la clase, tendré cuidado que no vuelva a suceder. Cuando tiene que decirle a la abuelita, dice: abuela, se me hizo tarde para mi clase, me dio mucha pena, tendré que hacer algo para que no suceda. ¿Qué es lo que queremos remarcar con estos tres ejemplos? Todos ustedes tendrán los suyos, pero fíjense que son dos las cosas básicamente que cambian radicalmente de acuerdo a la situación comunicacional en la que me encuentro, ¿no? Lenguaje en uso, lo que estaba haciendo hincapié Paco. Cuando estoy hablando con el profesor, establezco una frecuencia de comunicación que no es ni demasiado cotidiana ni demasiado formal. Es el punto medio, digamos, ¿no? Eso habla mucho, obviamente, si hiciéramos un análisis de discurso de cuál es la relación que establece, en este caso, Marta con su profesor. Ojo, cuando se refirió al director o al rector, la situación o la frecuencia comunicacional cambia en cuanto al tono. Fíjense que ya empieza diciendo señor director, al profesor le dijo profe, ¿ya? De esa amistad y cercanía que se entiende cuando le dices profe, cambia a la distancia, a ese reconocimiento incluso de rangos, ¿no? Al decirle señor director. Y ahí ya hay un rasgo de disculpa. Al profe le explicó por qué llegó tarde. Al rector ya se disculpa, le dice: no va a volver a pasar, señor rector. A la abuelita, lógicamente, cambia y le dice: me dio mucha pena. Fíjense ese enunciado: me dio mucha pena, abuelita. No está usando un enunciado de esas características ni con el rector, ni con el profesor. Y me imagino a la pareja, Marta Alicia le dice: mi amor, estoy muy mal por haber llegado tarde a mi clase favorita. Fijémonos cómo, al establecer la frecuencia de comunicación, nuestro interlocutor, nosotros mismos cambiamos en nuestra frecuencia de comunicación, en la forma en la cual establezco mi voz de escritor o de escritora, es decir, mi locus de enunciación, cambia y se establece dependiendo de cuál es la situación de comunicación. Si le voy a decir algo al profesor, mantengo una
me mantengo en una planicie, por decirlo así. Si es al rector, está más arriba, entonces incluso me disculpo. Si es a mi abuelita, le acerco completamente y le cuento algo personal, le digo, me dio mucha pena. Y si es a mi pareja, la cercanía es aún mayor. Le digo, mi amor, me siento muy mal por haber llegado tarde. ¿Qué es lo interesante de aquí en cuanto a locus de enunciación y a lo que estamos trayendo a colación en la escritura académica? Necesitamos, digamos, como si es que caben las reglas en algo tan amplio y maravilloso y cambiante como la escritura, es que locus de enunciación va de la mano con los géneros escriturales que trabajamos en la academia, ¿sí? En la universidad, en la academia en general. ¿A qué me refiero? Va a ser muy diferente escribir un ensayo, un artículo o un abstract, o etcétera, porque el locus de enunciación también se va a establecer en un diferente lugar. Y el léxico que voy a utilizar, la sintaxis que voy a utilizar, cambia porque en la pragmática, el lenguaje en uso, cambia el locus de enunciación, lo que determina cómo construyo mi propia voz en cuanto autor y cómo le construyo a mi interlocutor. ¿A qué me refiero? Quizá el rector, en este caso, en este ejemplo, es más buena onda que el profe. Quizá el profesor es el denso que quieres que te diga, no, a mí hábleme de PhD o de magíster. Y el rector sea el relajado que diga, no, tráteme con confianza, ¿me explico? Soy yo el que está construyendo esa imagen del otro a través del locus de enunciación. Me construyo como escritor estableciendo una frecuencia formal del lenguaje y le construyo a mi interlocutor estableciéndole en una frecuencia formal o al revés, en una frecuencia informal o más cercana o más lejana. Esto es importantísimo porque por lo general no le prestamos atención y si arrancamos con el uso del lenguaje en conciencia de la situación comunicacional, nos vamos a ahorrar muchos problemas. ¿Por qué lo digo? Me imagino que todos habremos vivido circunstancias como tenemos que enviar un correo o recibimos un correo y lo entendemos desde una frecuencia que no era la correcta, ¿sí? Porque no es lo mismo hablarle a mi pareja que hablarle al profesor, nunca va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo explicar un caso en una u otra circunstancia. Y en la comunicación, porque todos son actos de comunicación, y en la comunicación escrita, en la cultura escrita, necesitamos cobrar conciencia de cómo estoy utilizando la herramienta básica que me permite expresar mis ideas para con el otro. Y no sé si se entiende con el ejercicio la idea. Yo les recomiendo mucho a quienes son docentes que hagan este ejercicio con sus alumnos porque van a ver cómo se establece una nueva relación para con el lenguaje en cuanto a ese establecerse en ese doble momento, ¿no? De establezco mi voz y establezco a quien escucha esa voz o a quien lee esa voz. Hay muchos más ejemplos y están buenísimos todos, ojalá los puedan checar. Pero bueno, sigamos, pasemos. Una vez que entendimos lo de locus de enunciación. Ok, pues justamente ya cuando hablamos de ese conjunto de situaciones, de lugares de enunciación, de géneros y aspectos más lingüísticos dentro de la escritura académica, hay un campo de investigación muy enriquecedor en ese sentido que ha reflexionado sobre todas estas cuestiones, que es el de la alfabetización académica. Entonces, tiene algunas ideas claves que me gustaría pensar. Aquí en Latinoamérica, una de las principales investigadoras sobre este campo, incluso de las primeras y las más potentes, es Paula Carlino, que está en Argentina, y nos ha dado algunas ideas muy, muy interesantes, ¿no? Que la escritura académica no se puede enseñar a partir de habilidades aisladas, ¿no? Como, bueno, este es, por ejemplo, ¿no? Te voy a enseñar a escribir un ensayo, ¿no? Entonces vas a un taller, te enseñan a escribir el ensayo, ¿no? Pero lo que dice es que, bueno, sí adquieres una cierta serie de habilidades, pero te hará falta todavía algo más, que es justamente la participación social que estamos insistiendo mucho, ¿no? Entonces, por eso, en lugar de habilidades aisladas, desde la perspectiva de la alfabetización académica, se refiere a apropiarse de prácticas, ¿no? De aprender cómo usar la lengua escrita en situaciones muy específicas, ¿no? Entonces, bueno, ensayo
no es lo mismo para, digamos, un trabajo final en una asignatura, ¿no? Que luego los piden en revisiones teóricas. No es lo mismo ese ensayo que un ensayo científico para una revista indexada, ¿no? Incluso las propias revistas te pondrán una serie de pautas y tendrás que sujetarte a esas pautas, ¿no? Dependiendo del campo de conocimiento, dependiendo de qué perspectiva tiene cada revista o cualquier otra editorial, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo en situación y las situaciones tienen no normas, sino pensémoslo en términos de convenciones, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer en esta comunidad, ¿no? Esa es una de las rupturas más grandes, ¿no? El profesor que no entiende mucho de esta perspectiva será un profesor que marque errores y esos errores tengan mucho peso, ¿no? Que quite calificación, que haga cosas con esos errores, digamos, en un sentido normativo restrictivo, ¿no? De castigo, ¿no? Por otro lado, la convención es, bueno, o sea, entiendo lo que escribes, ¿no? Cuando hablamos en términos de convenciones, simplemente puedes estar desviado de lo que se suele hacer, ¿no? Habría que reformar ciertos aspectos de la escritura, pero no se debería castigar, simplemente se retroalimenta y se trabaja continuamente en una serie de revisiones, ¿no? Entonces el error es más bien como ese escalón para ir entendiendo la lógica de los textos, entendiendo la lógica de la comunidad y bueno, en términos de sus convenciones, ¿no? Entonces ese es el asunto, ¿no? Y luego la otra idea es, bueno, por supuesto, en la universidad seguimos aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Con estos nuevos aspectos lingüísticos que debemos tomar en cuenta, pero también aprendemos de las disciplinas, ¿no? Seguimos aprendiendo de psicología, de pedagogía, de alguna ingeniería, etcétera, etcétera. Seguimos profundizando en los saberes de esa comunidad y además de que seguimos aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Entonces, dependiendo de los textos que tengamos enfrente, vamos a ir aprendiendo estos dos aspectos, digamos, dos caras de la misma moneda de la alfabetización, ¿no? Tanto el aprendizaje más lingüístico, más textual, ¿no? Y el aprendizaje ya disciplinar, ¿no? Los saberes de esa disciplina específica. Entonces, aquí, en ese sentido, hay les dejo esta cita de Paula Calino que es brillante, ¿no? Dice, los especialistas en lengua, en psicología, análisis del discurso, en educación, incluso en escritura, raramente lograrán solos enseñar a leer y escribir en biología, como un ejemplo de una de las disciplinas, pensemos ingeniería o otras cosas, o medicina, ¿no? Porque no forman, no forman parte de su comunidad letrada. O sea, solo aquel que haya escrito dentro de esas comunidades, ¿no? Pensemos en un médico que ha hecho sus estudios de caso, qué sé yo, sus informes, etcétera. Solo él podría enseñar a leer a otros aprendices dentro del área de la medicina, ¿no? Entonces, digamos, hay que ser muy conscientes de eso, de que el profesor ayuda a los estudiantes, al aprendiz, a participar en la comunidad. Además de que le enseña a escribir, sí, bueno, pero sobre todo le ayuda a participar en esa comunidad. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Participación social mediada por el tutor, ¿no? Digamos, lo llamamos tutor en esta presentación, pero es, bueno, quien está enseñando a escribir. Hay una cosa que quisiera acotar también a lo que decías, Paco. Es importante entender que la idea esta de la alfabetización universitaria quiere decir que no es lo mismo escribir en primer ciclo que en séptimo ciclo, ni en segundo, tercero, cuarto, quinto. Porque el aprendizaje de la lengua escrita es un proceso que se desarrolla en el tiempo y en los sitios en los que se va desarrollando, ¿no? Digamos, no es lo mismo tampoco escribir en primer ciclo de medicina que en primer ciclo de ingeniería agronómica, que en primer ciclo de artes, porque las prácticas discursivas de esas comunidades son completamente ajenas, aunque el lenguaje sea el mismo, aunque la sintaxis sea la misma, el lenguaje en uso tiene formas específicas para cada una de esas comunidades. O sea, podemos poner 1000 ejemplos, pero uno súper claro, ¿no? Alguien que estudió lengua, que tiene entre comillas, un dominio sobre el lenguaje como tal,
desde la lingüística, desde la literatura, pues le va a ser muy, 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 muy difícil producir un texto, por ejemplo, un convenio legal. ¿Sí? Es muy difícil porque la práctica discursiva que se necesita, la comunidad discursiva a la cual pertenecen, los abogados en este caso, tienen una forma de manejo de la lengua que tienen fórmulas incluso que ya se comprenden, que en la textualidad no se van a entender, ¿sí? Como el haiku en las grafías, como ponía el Paco, ¿no? Para algunos de nosotros leer un tratado de leyes o un tratado médico puede en verdad ser ininteligible, aunque las palabras las sepamos leer, pero en el contexto y en el uso no son ajenas completamente. A eso se refiere esto, que la lectura y escritura pertenecen a una comunidad discursiva y tenemos que ser conscientes de aquello. No es lo mismo para un profesor de lengua que te ponen a enseñar, no sé, redacción o lengua, como es, expresión oral y escrita en la carrera de ingeniería agronómica que en la de psicología. La práctica discursiva de esas dos tienen un abismo de por medio. Lógicamente el lenguaje es el mismo español, son los mismos fonemas, son las mismas reglas, pero el uso, la puesta en uso, si vas a ingeniería agronómica a tratar de abordar la materia haciendo leer textos de psicología, pues probablemente no tenga sentido. Porque, y yendo ahí al meme del loro maravilloso, todo es contextual, ¿sí? Tenemos que siempre estar dentro del contexto y entender que el contexto marca, y en este sentido las comunidades discursivas y el cómo puedo acceder a la misma para que los alumnos accedan de la manera más amable posible, ¿no? Eso. Bueno, aquí hacemos unos pequeños ejemplos, ¿no? Sobre los tipos de textos que hemos revisado más en la universidad como profesores, ¿no? Que hemos visto más. No sé, Tuga, si tú quisieras comenzar Sí, esto. sí. Trajimos a colación estos tres guión 4 porque son quizá de los que más se utilizan en la universidad en general, ¿no? El resumen y abstract, lógicamente, como dos géneros muy cercanos, pero que tienen una misma característica, que es la de la capacidad tan difícil de, vaya, se me va la palabra, ¿no? Es de condensar, ¿no? De condensar a través de una estructura clara. Porque claro, si vemos al escribir artículos científicos, quizá una de las partes más difíciles es cuando terminas el artículo de 20 y pico de cuartillas, escribirlo todo en 250 palabras, que es lo que te demanda un abstract, ¿no? Es decir, reproducir la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, que te tomó 25 palabras, hacerlo en un formato de 250. Por lo general, los abstracts, por supuesto, hace sobre una producción propia, los resúmenes hace sobre una producción ajena, sobre algo que leíste y resumes. Pero es importante también ver que incluso los resúmenes, aunque sean una cosa de 200, 300 palabras, tienen una estructura clara. El resumen es, entre comillas, un reflejo del texto del cual parte. Y los textos tienen una estructura que por lo general son extensiones de este otro género que traemos a consideración, que es el ensayo de 5 párrafos, ¿no? Creemos que el ensayo de 5 párrafos, que es el formato más, entre comillas, simple, decimos que el resto de géneros parten de esa misma estructura. El ensayo de 5 párrafos, pues tienes una introducción, un desarrollo y una conclusión. Un párrafo de introducción, 3 párrafos de desarrollo y uno de conclusión. Y si nos ponemos a pensar, pues todos los géneros son una suerte de expansiones, si quieres, hasta complicaciones sobre esta fórmula, ¿no? Porque el artículo científico, como bien decía el Paco, dependiendo de las revistas, te van a pedir una u otra cosa. En la introducción está tu marco teórico, en otras los separan completamente. En unas la discusión y las conclusiones son lo mismo, en otras son dos cosas diferentes que deben ser tratados y abordados desde maneras diferentes, en unas materiales, en otros no, etcétera, etcétera. Pero todas tienen esa misma estructura que lo que nos permite, el rato que podemos entender la lógica y manejar la lógica de introducir, desarrollar y concluir, nos permite entender la lógica de la progresión semántica de una idea, ¿sí? Porque a una idea, a mi lector, le introduzco la idea, le desarrollo la idea y concluyo la idea. Si logro entender esa aproximación
digamos, esa forma de entender el lenguaje como una progresión, pues va a ser mucho más fácil luego entender qué es y para qué el artículo científico. Y aquí empieza con esta idea que la trae a colación el Paco, que me parece genial, desde Cubo me parece, ¿no? Que es lo que el artículo científico, y de hecho es así como nacen los artículos científicos, todos lo sabemos, nacen como cartas personales entre colegas científicos, ¿no? Es el estoy haciendo esto, te mando la carta para que veas lo que estoy investigando y cuáles han sido los resultados. Luego, claro, como todo va, digamos, estructurándose, se llega a tener ya una estructura general de un artículo científico en el que te piden introducción, método, materiales, marco teórico, conclusión, discusión, etcétera, que es importante porque necesitamos normar, ¿no? Para eso están los artículos científicos, es el encontrar una forma para normar la transmisión de conocimiento, la construcción y transmisión, en ese orden, ¿no? La construcción y transmisión o difusión de conocimiento. Y por supuesto, el artículo científico, lo que creemos debería, la primera pregunta a la que debería confrontarse es a decir si tengo algo que aportar a mi área de conocimiento. Porque y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Porque hay algo sobre lo que hay que ser muy críticos y que es esa urgencia, sí, esa urgencia, yo creo que dañina para la academia, que tenemos los docentes de publicar esa entre comillas de urgencia porque pues todo lo que significa, ¿no? Desde la estabilidad en el trabajo, ¿no? Esa necesidad de cada 2 o cada 3 años, dependiendo de la institución, tienes que publicar 1, 2, 3, 4 artículos, lo que fuere. Tiene su lógica para que los docentes no suelten la investigación, pero tiene su otra arma que hace que la producción científica se vuelva una suerte de bien comercial, ¿no es cierto? Y viene su urgencia de publicar por publicar, de yo te cito, pero vos cítame, de yo escribí este artículo, pongo tu nombre, vos escribe uno y pon el mío, y ese tipo de cosas que le hacen mucho daño al conocimiento, porque, y volviendo a la idea de donde partí con esto, en verdad hay que pensar y preguntarnos si es que lo que estoy escribiendo sirve de algo, si es que va a generar algún aporte al área de conocimiento en el cual estoy queriendo trabajar, si es que por último va a satisfacer alguna curiosidad honesta mía, o lo estoy haciendo por poner más artículos en mi currículo, que eso a la larga se cae por su propio peso, ¿no? O sea, yo creo ahí, creo muy honestamente, por los maestros y profesores a quienes admiro enormemente, que pueden tener un artículo cada 2, 3 años porque han llevado un proceso de publicación serio, a los docentes que publican 6, 7, 8, 10 artículos en el semestre, que al menos a mí ya me genera alguna sospecha, ¿no? O sea, tu nivel de genialidad es si rebasa lo cósmico o alguna trampa está sucediendo. Entonces, tener mucha conciencia en eso, ¿no? Que si tengo algo que hacer, algo que decir, pues buscar la forma de decirlo de la mejor manera en el tema del artículo científico. Y ahí me quedo porque no quiero irme de la idea. Ok, ya estuvo. Justamente yo creo que una buena operación, ¿no? Cuando estamos pensando, ¿no? en artículos, en términos de artículos, ¿no? Es justamente pensarlo en su origen, ¿no? Es como, a ver, le voy a escribir una carta a mi área de conocimiento, a mis colegas, ¿no? A mi comunidad. ¿De verdad estoy diciendo algo que no saben o algo que les parecerá novedoso, ¿no? Esa es una pregunta que, si no me equivoco, leí en alguna de las editoriales, ahora mismo no recuerdo quién la escribió, una de las editoriales de una revista que se llama CPUE de la Universidad de Veracruzana, precisamente, hace muchos años, ya ahora he intentado encontrar esa editorial y no la encuentro. Y el editor de la revista justamente estaba con esta cuestión, ¿no? Decía, bueno, nos llegan muchos artículos, pero bueno, es que no todos digamos, no todos cumplen con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, no? Les invito a que justamente piensen que están tratando de aportar a sus áreas de conocimiento, ¿no? Una carta bastante dura, ¿no? Pero siento que bastante razonable también, ¿no? Me parece que les habían llegado muchos artículos que no realmente no tenían nuevas propuestas, ¿no? Bueno, en fin. Este es un panorama de qué clase de cosas tenemos entre manos, ¿no? Qué clase de textos, qué clase de géneros.
Y bueno, una cosa que quisiera agregar al ensayo de 5 párrafos es que en algún momento los estudiantes de Tuga me llegaban con sus ensayos en papel y decía, es que a más personas que nos revisen mejor, ¿no? Entonces, porfa, profe, léame esta página y dígame qué opina, ¿no? Entonces, así se iban preguntando entre ellos, se leían entre compañeros y pedían a otros profesores, y al final los ensayos eran bastante interesantes, bastante buenos, y creo que justamente se hacía este proceso de colaboración que es muy importante en la escritura académica en general, ¿no? En general, en cualquier género, ¿no? Justamente en nuestros grupos de investigación tenemos seminarios precisamente para retroalimentarnos, y eso es muy, muy enriquecedor. Bien, entonces, como tercera idea, presentamos esta herramienta que ya hemos investigado, ¿no? Que es el esquema numérico de contenidos. Lo consideramos de mucha, mucha ayuda. ¿Por qué? Justamente por lo que platicaba Tuba, ¿no? Antes, que tenemos entre manos una progresión semántica, una progresión de significados con los textos. Entonces, hacer un esquema sobre algo que estamos revisando, sobre algo que estamos leyendo, eso nos ayudará a, digamos, a sacarle todo lo que se pueda, ¿no? Nosotros tenemos ciertas preguntas y tenemos textos que nos van a dar ideas, nos van a enriquecer, nos van a ampliar nuestros horizontes de saberes, ¿no? Entonces, el esquema numérico de contenidos justamente lo utilizamos para analizar textos académicos, ¿no? Entonces, en este artículo que estamos aquí promocionando acá abajo, utilizamos varios textos, ¿no? Entre ellos un capítulo de libro sobre comunicación, ¿no? Entonces pedíamos a los estudiantes que se imaginaran sus propias, digamos, definiciones sobre qué es comunicación, y luego revisaban este capítulo a partir del esquema numérico. ¿Y qué es esto, no? Básicamente es ir buscando las ideas sintéticas del texto e irlas relacionando, ¿no? Ahora les vamos a presentar más en detalle su proceso, ¿no? Pero más o menos lo queremos platicar antes, para qué sirve, ¿no? Es un procedimiento para leer, ¿no? Básicamente. Entonces vamos sacando las ideas de un texto y las vamos jerarquizando, ¿no? Entonces revisamos todo esto, revisamos cómo argumenta el autor, y además vamos tomando notas, ¿no? Y esto es muy importante, porque cuando vamos escribiendo esas ideas que vamos extrayendo, nos hacemos preguntas y luego las respondemos con el texto y vamos anotando estas ideas. Luego cuando lo escribimos en nuestras propias palabras, es un proceso de apropiación, ¿no? Estamos cada vez más apropiándonos de esto que nos ofrece el texto. Entonces, además de eso, digamos, un poco en el sentido de la alfabetización académica, además de que el esquema numérico nos ayuda a sacar esos saberes, ¿no? De nuestras disciplinas, también nos ayuda a aprender a leer con mucho análisis, con mucha crítica, ¿no? Y a escribir. Nos va ayudando también a escribir otros productos a partir de esas ideas, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, este es el artículo que publicamos justamente en esta revista que les comentaba, en CPUE, que se titula Alfabetización académica en pregrado, a través de una secuencia didáctica basada en el esquema numérico de contenidos. Entonces, ahí ya investigamos cómo funciona, ¿no? Lo planteamos con todo un grupo, ¿no? Y utilizamos como método, ¿no? Algo que nos parece muy interesante, que es el modelo de método de la ingeniería didáctica, ¿no? Que sonará muy alejado de lo que es la lengua, ¿no? Pero así se denomina este método, que sirve mucho para investigar en didáctica, ¿no? Bien. Entonces, aquí en ese artículo mostramos con mucho detalle el proceso de elaboración de un esquema numérico de contenidos, y bueno, se los platicaremos un poco a grandes rasgos, ¿no? En primer lugar, cuando les presentas un texto a tus estudiantes, ¿no? O cuando tú mismo estás, digamos, estudiando un texto, ¿no? Primero haces esta lectura, tenemos estas denominaciones más informales, ¿no? Esta lectura de hamaca, ¿no? Entonces agarro el texto, estoy tranquilo, ¿no?
y le doy una primera leída, un primer repaso, no me familiarizo con él, ¿no? Si encuentro palabras que no comprendo, las busco, ¿no? A veces también son palabras, luego son conceptos tan, con tantas raíces, ¿no? Con tantas cosas detrás que a veces no solo es necesario un poco buscar definiciones por ahí, sino que también puedes ir a preguntar a profesores o a especialistas, ¿no? Y entonces ahí más o menos te vas familiarizando y vas comprendiendo la idea general del texto, ¿no? En un segundo momento ya es la lectura atenta. Bueno, no sé si tú quieras hacer alguna precisión sobre la lectura de hamaca. No, en verdad es importantísima. No sé, me imagino que a todos nos ha pasado que si en la primera lectura quieres empezar a analizar, te vas a tropezar a cada párrafo. Porque si en la primera lectura quieres ya así empezar a estudiar el primer párrafo, llegas al segundo y ves que se ha desarrollado más la idea que estabas como involucrándote en el primer párrafo y así. Por eso se recomienda, esto no es cosecha nuestra, esto está, digamos, en varios estudios, que la primera lectura es eso, es captar una idea general del texto y al tema de vocabulario, ¿sí? Porque luego, claro, la lectura atenta, que es el segundo paso, es la que te va a permitir ya un involucramiento y una apropiación de las ideas y de la forma de expresar esas ideas. Volvemos a las ideas, ¿no? Del lenguaje y el pensamiento, cómo están ahí imbricados de una forma que no se pueden disociar. Y ahí es donde empezamos ya a proponer el esquema como tal, es decir, lees un párrafo, voy a tratar de ser lo más simple posible, lees un párrafo y te preguntas o le preguntas al párrafo, ¿qué me estás queriendo decir? Literalmente. O sea, puede ser un párrafo o un apartado, ¿no? Pero lo lees y dices, ¿qué información me estás dando? Y la primera idea que te viene a la cabeza, por lo general, esa es la idea principal de ese párrafo, ¿verdad? Y por lo general, toda idea principal en un texto va a estar argumentada, ejemplificada o demostrada con las ideas secundarias o ideas de apoyo. Ahí tienes la estructura de ese párrafo. Quitando toda la hojarasca literaria, te quedas con básicamente 2 o 3 enunciados. Uno de la idea principal, un segundo de la primera idea de apoyo y un tercero de la segunda idea de apoyo. Eso es básicamente un esquema o empezar el esquema numérico, porque lógicamente lo de numérico es porque vas enumerando de acuerdo a la estructura que tiene el texto. Y si el texto tiene 50 párrafos, pues tendrás del 1 al 50 cada uno con sus subnúmeros para las ideas secundarias. Entonces, el subrayado aquí es básico, por más que suene a algo que no hay que decirlo, subrayar es un tema que hay que aprender a hacerlo, ¿no? Porque de nuevo, lo que solemos hacer, digamos, desde una lectura no experta, por usar esa palabra, es empiezas a leer un texto que te es nuevo y empiezas subrayándolo todo, porque todo el tiempo te está dando nueva información. Terminas de leer las 18 páginas del texto y dices, ahora sí voy a ver solo lo esencial, y están subrayadas 16 de las 18 páginas, ¿no? O sea, algunas ya no subrayaste de pereza o de vergüenza propia de dejar de subrayar más, te das la vuelta y ves el texto tomate completo. Hay que saber en dónde, ¿no? Y la forma que proponemos o que propone el esquema es esto de interactuar en esa pregunta con el texto. ¿Qué me estás diciendo y cómo lo compruebas? Y ahí apunto, ahí subrayo, ahí hago con el resaltador, ¿no? Y como dice ahí, vas haciéndolo jerárquicamente porque tienes idea principal con sus secundarias para un apartado, para el otro, para el otro y para el otro. Y con eso, bueno, vamos a la tercera parte. Paco, ¿quieres? Claro. Entonces, ya que tenemos una clara idea de todo lo que propone el texto, y ya vamos a poder depurar, ¿no? O sea, generalmente cuando se argumenta se repiten algunas ideas, se dan algunos ejemplos, etcétera. Entonces, vamos a quedarnos con lo esencial, ¿no? Y aquí es donde podemos ya tener una síntesis numerada, ¿no? O ya jerarquizada de todo el texto. Entonces, en esta parte de depuración, bueno, ya depende mucho también de los esquemas con los que se esté leyendo el texto, ¿no? O sea, con mis conocimientos previos, por decirlo de alguna manera, y las preguntas que me estoy haciendo sobre este texto, ¿no? Entonces, aquí es interesante, encontramos interesante, y lo mostramos en ese artículo, que se debatan esas ideas. Uno como profesor puede hacer que los estudiantes
hagan esa negociación de qué es la idea más importante de un párrafo o de un apartado, ¿no? Y ahí van un poco negociando también qué comprendieron, o sea, qué les parece más relevante del texto o qué responde ciertas preguntas que uno se hace sobre el texto, ¿no? Entonces, aquí es muy enriquecedor porque se hacen buenos debates entre los estudiantes y luego ya uno como profesor puede ser de mediador y bueno, van aprendiendo uno del otro también. Entonces, se puede hacer mucha colaboración con esta herramienta también. No es nada más una cosa de un estudiante que se sienta frente a un texto y lo hace todo solo, ¿no? También puede haber mucha colaboración y mucha mediación del profesor. Entonces, creo que, no sé tú qué has visto tú, pero yo creo que se pelean mucho más, no tanto en qué comprendieron del texto, sino, bueno, en este nivel universidad, primeros ciclos, ¿no? Un poco más sobre las ideas, cuál es la idea principal y cuáles son las que acompañan, ¿no? Las secundarias. Creo que ahí es donde pueden llegar a haber más debates, ¿no? Pero bueno, ahí dependerá de cada área de conocimiento, de los niveles en los que nos encontramos, etcétera, ¿no? Pero estoy de acuerdo, Paco, lo que dices, eso es una etapa riquísima, porque volvemos al tema de la comunidad discursiva, ¿no? Los alumnos en la carrera de X empiezan a leer textos pertinentes para con su carrera, en donde está volcado el conocimiento y la forma de escribirlo, y empiezan a discutir en esos mismos términos. Porque me invento, Paco leyó un texto y para él la idea principal puede que para mí sea la secundaria. En el debate, el Paco va a defender por qué para él es principal esa idea y yo voy a defender por qué para mí es secundaria. Y al hacerlo ya estamos utilizando la frecuencia de lenguaje que estaba utilizada en ese texto. Fíjense cómo ahí hay un ejercicio de desarrollo de la capacidad argumentativa dentro de una disciplina. Y eso multiplicado, lo que solíamos hacer en aula también es grupos de 4 o 5 alumnos a discutir sus esquemas numéricos. Entonces, uno del grupo decía, para mí la idea principal es esta. El chico o chica del mismo grupo decía, no, para mí es esta otra, para mí es esta, para mí es esta otra, y las discusiones se volvían en verdad enriquecedoras. Entonces, una herramienta, de nuevo, es algo con lo que creo que dejamos como tácito, pero es bueno decirlo, la lectura y escritura como actividades emancipadoras de ejercicio crítico del conocimiento. De ahí los chicos ya no absorben el texto como si fuera la verdad última, sino se ponen a discutir sobre el texto para ver si en verdad les convence, ¿no? Y el nivel de discusión que se da o sea, nos meten en problemas a los profesores, y eso es riquísimo, porque te empiezan a cuestionar los textos que les das, te empiezan a cuestionar con argumentos, y creo que a la larga de eso se trata, ¿no? El procurar que se dé eso para nosotros y lógicamente para con los alumnos que están. Aprendo esa idea. En este artículo que les dejamos ahí, que escribimos sobre el esquema numérico, justamente hacemos eso, ¿no? Hacemos que los estudiantes construyan su propia definición de lo que es comunicación, ¿no? En lugar de que lo tradicional, ¿no? Es de, esto es de comunicación, es tal, el profesor les dice, apréndanse eso, ¿no? Al contrario, ¿no? Vamos a ver un documental, vamos a leer sobre cómo se comunican los animales, vamos a leer otras cuestiones, ¿no? Y al final, a ver, bueno, ¿qué es comunicación? Dime tú, ¿no? Entonces ahí es donde se enriquece mucho más el aprendizaje disciplinar y a la vez han estado analizando textos, han estado escribiendo, han estado debatiendo, entonces han estado también aprendiendo lengua en el contexto de la universidad, en la comunidad en la que están. Bien. Cuarta y última idea para que no se cansen. Escribir y reescribir. Es una idea fantástica. Yo insisto, es de nuestros héroes Stolz y Schneuli. Son excelentes y dan unas ideas muy particulares, ¿no? Escribir y reescribir porque justamente ningún texto está acabado, siempre se podrá mejorar, siempre habrá nuevas cosas que decir. Entonces, creo que ahí un reto es justamente saber cuándo cerrar un texto, ¿no? Nosotros podríamos ahora mismo abrir nuestro artículo que escribimos y seguir poniendo cosas, seguir mejorando, ¿no? Seguir poniendo otros ejemplos, ¿no? Eso nunca se acaba, ¿no? Pero bueno, ese es el proceso de construir saber, ¿no? Entonces, estos autores, Dolce y compañía, justamente proponen
una secuencia didáctica y yo creo que hay varias ideas que nos pueden ayudar mucho para, como tutores y como escritores también, como aprendices dentro de nuestros campos de conocimiento. Entonces, por supuesto, partimos, a veces decimos cosas muy obvias, pero creo que es importante ser muy reiterativo con esto, ¿no? Destacamos eso, la planificación es súper importante. Y de hecho, además de definir, por supuesto, el tema, las finalidades, saber qué género vamos a usar, si vamos a hacer un ensayo, si vamos a hacer un artículo, etcétera, pues un capítulo del libro que podría ser un poco más amplio, o hacer un libro, no sé. Ya que tenemos idea de esto, de los aspectos más, digamos, pragmáticos, por decirlo de alguna manera, podemos ya ir elaborando estas estructuras, ¿no? De lo que voy a decir, cómo se tejen las ideas. Y aquí lo que nos gusta decir es que hacemos como una especie de esquema numérico de contenidos, pero al revés, ¿no? Entonces, esto del esquema numérico al revés, esto viene de Daniel Kazan, que en la cocina de la escritura propone creo que lo llama nada más esquema numérico, no recuerdo el término específico, me confundo, pero es básicamente eso. Vamos ordenando las ideas sintéticas, vamos numerando las ideas principales y las de apoyo y ya luego vamos, digamos, por decirlo de alguna manera, rellenando, ¿no? Pero bueno, este rellenar es súper complicado, ¿no? Pero bueno, esa estructura nos va a ayudar a no perdernos, a no divagar, ¿no? A no ser ambiguos, ¿no? Y a ir tejiendo nuestro escrito de una manera, digamos, un poco más ordenada, ¿no? Entonces, ahí es donde recomendamos el esquema numérico de contenidos al revés, ¿no? Y ahí, en estos procesos de construcción, me gustaba hacer un ejemplo con mis estudiantes, ¿no? También de primeros ciclos, pero el ejemplo que usaba con ellos era, para que entendieran, ¿no? Cómo se estructuran las ideas, les preguntaba, a ver, ¿quién está enamorado, no? Entonces levantaban la mano por ahí, elegía a alguno. Entonces, explícame por qué estás enamorado de esta persona, ¿no? Ah, pues es que tiene bonitos ojos, es amable y es muy inteligente, ¿no? Ah, perfecto, mira. Entonces, digamos, tu idea principal es, estoy enamorado de tal, ¿no? Primera idea secundaria, tiene bonitos ojos. Haz un párrafo sobre sus ojos, ¿no? Segunda idea, es cortés, ¿no? Es muy educado, ¿no? Entonces, ah, perfecto, bueno, escribe un párrafo sobre cómo es cortés, ¿no? Tercera idea, ¿no? Pues es que, ¿cuál fue la tercera idea? Ya se me olvidó. Es Eh, inteligente. es inteligente, ¿no? Entonces, escribe un párrafo sobre la inteligencia de esta persona. Entonces, concluye, estoy enamorado y quiero casarme con él o ella, ¿no? Fin, o sea, ahí tenemos una estructuración de ideas, cómo las argumentamos, cómo las ilustramos, ¿no? Y entonces, así es como puedes escribir un texto. Bueno, obviamente en diferentes campos disciplinarios va a ser más complicado, ¿no? Ahora mismo no me imagino cómo sería un texto de ingeniería, cómo sería un texto de medicina, no es mi campo, ¿no? Pero seguro que con la correcta mediación de un tutor, de un profesor, esto se puede lograr haciéndolos participar en estas maneras de comunicar, ¿no? Y de construir conocimiento. Entonces, digamos, la planificación del texto puede ser un proceso donde encontramos mucha claridad y también donde nos podemos preguntar qué es lo que podemos aportar a nuestros campos de conocimiento, qué queremos lograr, qué queremos saber, ¿no? Si se trata de uno de estos textos que escribimos en procesos de aprendizaje, ¿no? Ya luego viene la producción inicial, ya tenemos claro qué vamos a decir, entonces ya textualizamos, ¿no? Así le llaman. Entonces, bueno, aquí ya tiene que ver con ese proceso autónomo del estudiante, ¿no? El profesor no puede estar todo el tiempo ahí con él, ¿no? Pero lo que sí es, insistimos muchísimo y es muy importante la retroalimentación. De verdad, debemos salir de esa práctica tan tradicional en la que decimos, bueno, chicos, hagan un ensayo de este tema, aquí está la bibliografía recomendada, ustedes busquen más y nos vemos en la evaluación, ¿no? Entonces, si escribes bien, vas a sacar buena nota, si escribiste mal, olvídalo, ¿no? Entonces, ahí se está saltando un proceso de mediación, en la que un tutor ayuda al otro a entender las formas de comunicar dentro de esa área de conocimiento. Entonces, la retroalimentación es fundamental. Sin esa retroalimentación, no estamos cumpliendo nuestro rol de profesor. Entonces, y también como estudiantes debemos exigir, ¿no? O sea, bueno, sí, me pediste un ensayo, pero a ver, espérate, dime más o menos en qué me equivoqué, ¿no? O sea, no nada más ponme 5 y se acabó, ¿no? Dime
qué debo mejorar, dime qué aspectos debo tomar en cuenta, dime qué otras cosas debo revisar, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión en la que el profesor pone mucha atención, así como dice ahí, a las necesidades del aprendiz. Entonces, yo precisamente, y seguimos insistiendo un poco, yo por ejemplo, cuando he dirigido tesis en la universidad, cuando me presentaban avances, yo hacía esquema numérico de contenidos, iba ordenando las ideas, yo les iba diciendo, no, a ver, espérate, mejor di esto antes que esto, aquí necesita más desarrollo, necesita un poco más, necesitamos más ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso era importante para ir viendo cómo progresaba la construcción de significados en esos textos, ¿no? Y además, yo recomiendo, no sé, ya será cuestión de estilos también, pero yo creo que es súper importante utilizar el control de cambios. Yo con mis estudiantes lo utilizo mucho. Entonces ahí, desde que se les olvidó una coma, desde que están usando mal los dos puntos o que el puntito de la I tiene algo malo, entonces eso se ve, ¿no? Y no solo se trata de corregirles, porque obviamente en el control de cambios ellos pueden agarrar y decir, aceptar todos los cambios y el texto queda genial, ¿no? Sino que hay que pedirles que reflexionen, a ver, espérate, de verdad, fíjate bien por qué te marqué esto, ¿no? ¿Por qué te estoy corrigiendo esta parte, ¿no? Eh, y obviamente, por favor, no lo repitas, ¿no? No voy a estar siempre todo el tiempo corrigiendo esto, ¿no? Entonces, un poco ir aprendiendo, con el control de cambios se aprenden más aspectos lingüísticos, más de sintaxis, sobre todo de sintaxis, yo creo. Y bueno, obviamente cuestiones de ortografía, ¿no? Pero bueno, eso se va aprendiendo poco a poco, pero es muy bueno írselos marcando y yo considero que aprenden muchísimo con esto. No sé tú, cuáles son tus prácticas de retroalimentación. Yo creo que es justo lo que dices, ¿no? Y sumarle que en un aula es una herramienta súper útil para los profesores y para los alumnos el establecer que esta secuencia didáctica, los alumnos se vuelvan observadores y pares lectores críticos. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes ven la imagen que es de Joaquín Dols, la secuencia didáctica la plantea en esos términos de producción inicial, módulo, 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 producción final. ¿Cómo replicas eso en el aula? Eso es algo que en verdad funciona enormemente, podemos dar fe de aquello por años de uso de esta herramienta. La producción inicial es, lógicamente, el borrador final de, digamos, el ensayo de 5 párrafos que escribieron los alumnos, ¿no? Tiene su tema, la introducción, los 3 de desarrollo y la conclusión. Muy bien. ¿Cómo se aplica la secuencia didáctica y cuál es la fortaleza de aquello? El alumno, su producción inicial, que es ese borrador final del documento, establece 3 pares lectores, que son los módulo, módulo, módulo que vemos en la imagen. Par lector 1, par lector 2, par lector 3, entre sus compañeros de aula, que son pares lectores, porque están en un mismo nivel de conocimiento. El par lector 1 observa su ensayo, el ensayo de su compañero o compañera, corrige a todos los niveles que pueda y le devuelve al autor original. El autor original observa, lee las correcciones que le ha hecho su compañero o compañera y reescribe su texto. Fíjense todo lo que está pasando ahí. El par lector tiene la obligación de leer activamente, críticamente, y ahí ya va aprendiendo y eliminando errores propios en la escritura. El lector original, al reescribir su propio texto, va aprendiendo de su trato con el lenguaje y con el conocimiento. Ese texto que ya tiene una reescritura se envía al par lector 2 y se repite el proceso. Lo vuelve a reescribir. La segunda reescritura le envía al par lector 3. El par lector 3 vuelve a observarlo, criticarlo, comentarlo, le devuelve. Y la tercera reescritura es la producción final. Y en esa secuencia didáctica de escritura han pasado milagros en el nivel de escritura y lectura de nuestros alumnos porque se han visto obligados a trabajar en atención en lectura crítica, en atención en reescritura y también se trabaja el tema de él. A ver, te voy a leer el artículo, bacán, te leo con atención, vos lee el mío, también léelo con atención. Se trabaja en diferentes niveles, pero en el que nos preocupa ahora en este espacio es que van mejorando los procesos de sintaxis, de semántica y de pragmática en el dominio de la disciplina. Porque yo como par lector voy a leerle a 2 de mis compañeros sus ensayos y voy a aprender de lo que están diciendo y sobre todo del cómo lo están diciendo
porque me convierto en un par lector crítico que encuentra los errores. Lógicamente, el primer par lector es la metáfora que siempre usaba en el aula, entra con machete, ¿no? A abrir el sendero, a ver todas las cosas que están terriblemente mal. Uso el mal entre comillas. El segundo par lector, pues ya va con tijera de podar, ¿no? Ya hay menos y ya le exige más lectura también. El tercero, pues ya entra a quitar esta ramita de aquí, esta espina de acá, esta alguna cosita, y su atención también es mayor a detalles, ¿no? Como ustedes pueden ver, la secuencia didáctica como herramienta de escritura y lectura colectiva es una herramienta invalorable para trabajar en el aula el aprendizaje de las disciplinas a través de la lectura y la escritura. Y así como los módulos pueden ser retroalimentación, también pueden ser pequeños talleres, ¿no? Dependiendo de las necesidades de un grupo, ¿no? Eso lo explican los autores, ¿no? En este caso, ¿qué se nos ocurre y qué hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, yo he dado estos pequeños mini talleres, ¿no? O sea, sobre cómo hacer paráfrasis, ¿no? Porque muchas veces hay digamos, muchas cuestiones de plagio, ¿no? Inconsciente, ¿no? Involuntario, ¿no? Entonces les enseñamos a parafrasear, es un mini taller, ¿no? Cómo parafrasear, ¿no? O por otro lado, otro muy popular también es cómo citar, ¿no? Que la cita textual, que la cita indirecta, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones también pueden ser uno de estos módulos, ¿no? Además de los procesos de retroalimentación. Y es importantísimo lo que dice Tuga, ¿no? Bueno, ¿cómo puede retroalimentar 30 ensayos porque tengo 30 alumnos, ¿no? Y lo tengo que hacer ya, ¿no? Bueno, entonces aquí puede ser importante el apoyo de, obviamente, la retroalimentación entre pares también, ¿no? Entonces ya nos podrían llegar a las manos textos un poco más pulidos que no requieran tanto esfuerzo por retroalimentar, ¿no? Entonces ahí la colaboración juega un poco a favor también del profesor o del tutor. Entonces, un poco esta es la perspectiva. Por supuesto que no hemos agotado el tema, no lo podemos agotar, pero creo que ya cumplimos con una hora y no queremos tampoco ser tan extensos. Les dejamos los textos que nos parecen más relevantes un poco para la construcción de esto, pero obviamente hay muchos más. O nos pueden escribir, se pueden comunicar con nosotros si tienen más dudas. Entonces, por ahora abrimos este espacio para resolver algunas. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Tuga, por este aporte. Antes de proceder a dar lectura, tenemos ya una pregunta en el chat de Zoom. Quisiera compartir un importante aporte de la doctora Blanca Mendoza, quien también es facilitadora de este programa de capacitación en investigación y forma parte del grupo de investigación EduSur. Ella a través de Facebook nos dice lo siguiente. Dice, la investigación tiene un fin social, de transformación y de ayuda, sobre todo a los grupos más vulnerables. Quienes hacemos investigación tenemos la responsabilidad de compartir el conocimiento, de democratizarlo, hacerlo accesible para todas las personas y de siempre vigilar, reflexionar desde dónde escribimos, para qué escribimos, para quiénes escribimos y cómo puede afectar eso que escribimos a las personas relacionadas con nuestra investigación. Nos toca también desde las universidades reflexionar y criticar los procesos de evaluación de la producción científica y académica para evitar caer en esa producción instantánea e irreflexiva que mencionaba Tuga, hacia criterios de evaluación pertinentes, pensados desde el contexto y socialmente comprometidos. Son las palabras de Blanca. Y en este contexto de este importante aporte, quisiera plantearles a ustedes, Tuga, Francisco, este es un problema que se está dando en la academia, en toda, en la universidad, en los institutos técnicos y tecnológicos, que a pesar de que existen códigos de ética, comités disciplinarios, etcétera, es algo que se está convirtiendo como en un cáncer dentro de la academia. ¿Qué estrategias nosotros como docentes, ustedes como investigadores, se podrían plantear en las instituciones para paliar, para evitar esta problemática, ¿no? Esto de escribir por escribir, lo que sea,
de citar al amigo para que el amigo me cite, de que pongan mi nombre y yo pongo el tuyo. ¿Qué estrategias se podrían ir planteando? Esto es muy importante para nuestros institutos técnicos y tecnológicos, puesto que estamos, en algunos casos, como el nuestro, hemos llevado un proceso que lleva aproximadamente 3 años de transformación de nuestra institución. Por lo tanto, estamos dando inicio nosotros aquí a la función sustantiva de la investigación. Somos pioneros en esta área y creo que estamos en el punto de partida en donde se puede combatir esta problemática. ¿Qué nos pueden aportar ustedes en este contexto? Bueno, primero, más que acertadas las palabras de Blanca, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo en todo lo que dijo. Yo creo que, en verdad creo, y lo digo desde el tuétano, que la educación es la herramienta. El cambio que necesitamos con urgencia está en la educación. ¿Por qué digo esto? En el contexto de tu pregunta, que es realmente importante, porque si es que como docentes nos agenciamos, nos preocupamos en brindarles las herramientas correctas a nuestros alumnos para que desarrollen su pensamiento crítico a través de la lectura crítica y de la escritura sustantiva, pues va a ser muy difícil que caigan en el juego sucio, estoy usando una palabra bien fuerte, pero es así en ese juego de la publicación como negocio, del lenguaje utilitario, mercantilista, y que se entienda como academia que el conocimiento tiene que tener o la generación de conocimiento, una profundidad mucho mayor, ¿no? Porque creo que la palabra que usaste del cáncer en la academia, esa metáfora fue muy bien utilizada, porque de verdad es eso, porque de verdad luego ves cómo ya no hay una búsqueda de conocimiento, sino una búsqueda de un vedetismo académico, de cuánto publico y no de cuánto he producido, en el sentido más elevado de esa palabra, de cuánto debate he generado a través de lo que estoy proponiendo para mi disciplina, sino llenar y llenar y llenar y escribir por escribir. Yo entiendo para quienes, colegas docentes, que es como una obligación que tiene la academia, que tenemos en la academia de publicar y publicar, pero estoy seguro que eso se va a caer más pronto que tarde, ¿no? Porque es demasiado evidente que la producción ha dejado de ser una producción científica de valor y se van sumando papeles y papeles y papeles que no tienen ningún sustento, que no se pueden sostener solitos bajo ninguna circunstancia. Entonces, de nuevo, para responder lo que decías, yo creo que está a nuestros alumnos eh, eh, em, mostrarles una forma de relacionarse con la producción escrita a través del respeto a uno mismo. Es decir, si voy a firmar con mi nombre algo, lo voy a hacer porque considero que merece. ¿Me explico? Eso es un tema hasta de amor propio, si queremos, ¿no? Como docentes, investigadores, y de respeto para con la ciencia y el proceso que en el cual estamos abocados. Sí, dos ideas, ¿no? Por ahí no recuerdo exactamente qué era un personaje, un investigador, no sé si era César Cole, que decía a mis estudiantes, yo les deseo escribir mucho y publicar poco, ¿no? Justamente en esta cuestión, ¿no? Yo creo que la formación es muy importante y justamente los investigadores en formación, los investigadores se apropien de esa ética, ¿no? Y que lo hagan precisamente con una finalidad más allá de la producción, ¿no? Obviamente vivimos en ese sistema, ¿no? De publicar o morir, ¿no? Pero bueno, en ese publicar o morir, intentar con todas nuestras fuerzas, ¿no? Hacer esas aportaciones de las que estábamos hablando. Y luego el otro punto de Blanca creo que es importante el asunto de la divulgación, ¿no? Una cosa es difusión, otra cosa es divulgación, ¿no? Divulgación es un reto y es uno de los pendientes más grandes, yo creo, del campo científico, ¿no? ¿Cómo explicas estas aportaciones que haces? ¿Cómo explicas para que lo entiendan todos, ¿no? Para que le lleguen a todos y para que puedan ser usados por todos también, ¿no? Es un reto muy grande, pero ahora tenemos, bueno, todos estas plataformas de redes sociales donde podemos ir un poco hablando, ¿no? Estas infografías que hace, por ejemplo, Pictureline,
no sé, que es como una firma de diseñadores, me parece, que hacen muchas infografías que son muy, muy populares, ¿no? Creo que hacen trabajos muy, muy interesantes, sobre todo para divulgación de cuestiones sociales, ¿no? Yo creo que la ciencia podría aprovechar un montón de estos géneros discursivos que se usan mucho, que son muy difundidos y que podrían llevar estos saberes que producimos a mucha gente, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión pendiente para la comunidad científica. Muchas gracias, Tuga. Muchas gracias, Francisco. Vamos con dos preguntas. Primero vamos con una de un compañero docente del instituto planteada en Zoom y luego vamos con una pregunta de Carla Elizalde, que nos acompaña a través de Facebook Live. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué metodología se podría utilizar para realizar una correlación de ideas de autores diferentes? Si entiendo bien la pregunta, me parece como una especie de estos textos de revisión teórica. Y me parece que hay por ahí bastante producción, sobre todo buscando cómo realizar revisiones sistemáticas, ¿no? Y creo que ahí hay varios artículos que explican un poco el proceso, ¿no? Evidentemente, todo texto siempre tiene referentes, ¿no? Son diálogos, ¿no? No son monólogos, no es nada más lo que se me ocurre a mí ya, ¿no? Sino que siempre uno revisa ideas de otros, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestras propias formas, ¿no? Eh, yo, en lo particular, yo reviso algunos periodos de tiempo, ¿no? En ciertas bases de datos científicas, elaboro una serie de preguntas que voy comparando, ¿no? Cómo responden diferentes autores a estas preguntas y generalmente me ayuda mucho unas tablas como de Excel, ¿no? Como de hoja de cálculo y ahí un poco me ayuda un poco a estructurar qué clase de respuestas hay, cuál me convence más, etcétera, etcétera. Entonces, las revisiones teóricas son todo un tema, cada quien tendrá sus procedimientos, pero sí hay bastantes artículos por ahí, creo que hace poco revisé uno, quizás pueda buscar la referencia por ahí. Gracias, Francisco. Vamos con la pregunta de Carla. Nos dice, permítanme revisarle un instante. Dice, ¿cómo empezar a hacer investigación si no has recibido clases relacionadas a escritura académica? Investigación, tomando en cuenta que hay la motivación de investigar cierto tema de interés. Bueno, de entrada, yo creo que ya el tenerle el interés de hacerlo ya está medio camino ganado. Sí, creo que es coherente con lo que estamos diciendo. Es una bella pregunta porque aparte, una vez que tienes el interés, ya tienes básicamente tu pregunta de investigación, ¿no? Y luego yo creo que hay que pensar un par de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, qué tan oportuno es lo que estás queriendo investigar, porque de pronto ya ha sido investigado hasta la saciedad y no sea oportuno. ¿Cuál es el contexto en donde se enmarca el tema de tu interés para que lo puedas empezar ya a pensar en una investigación sistemática, ¿no? Una vez que esas dos preguntas estén resueltas, pues hay estructuras para hacerlo y formas para hacerlo. Eso, digamos, si lo googleas van a aparecer 1000 formas. Yo creo que ahora más que en este tiempo de tanta comunicación y tanta información, no es lo difícil conseguir la información para hacerlo, sino saber cómo procesarla, ¿no? Entonces, partir por eso, ¿por qué quiero investigarlo? ¿Para qué quiero investigarlo? Hacerte esas preguntas son clave. Y una vez que eso está claro, pues es súper fácil encontrar metodología de investigación, formas muy simples de hacerlo, hay textos muy didácticos para aquello, pero primero y partiendo de el qué quiero y para qué lo quiero hacer. Yo creo, ojalá haya respondido algo de la pregunta. Por mi parte, quisiera un poco relatar con mucho cariño cómo empezaba, ¿no? Yo empecé desde que estaba haciendo servicio social en la licenciatura en psicología, entonces fui a buscar hacer servicio en un instituto de investigación en educación precisamente. Ahí me acogió el doctor Jorge Vaca y él en un inicio yo hacía algunas cuestiones de análisis de datos, transcripciones, me iban enseñando cómo hacer cosas de investigación y yo creía justamente
que en algún momento me iban a dar una clase de cómo investigar X o Y, ¿no? No, sí las tuve después ya en un programa de maestría, ¿no? Pero en ese entonces recuerdo muy bien que me dijo, o sea, no vas a estar todo el tiempo sentado en esta computadora, ven al seminario, ¿no? Es el espacio donde se reunían todos los investigadores y yo así, ¿cómo voy a estar ahí si todos son doctores y tal y todos tienen mucho nivel? Yo soy un simple estudiante, ¿no? Ni siquiera tengo la licenciatura. Ah, pues vas a entrar al seminario, vas a ver. Entonces ahí es donde uno se va empapando de cómo se hacen las cosas, ¿no? Es eso de la participación en la comunidad, ¿no? Y cómo te dan esa bienvenida, cómo te acogen, cómo te van mostrando, cómo van resolviendo tus dudas, cómo tú puedes hacer aportaciones desde tu propio lugar, ¿no? El interés es lo que ya está súper bien, ¿no? Lo que sigue es, entonces, involucrarte con la comunidad, acercarte a un grupo de investigación, ver quién te puede dar tutoría, quién te puede ayudar a empezar en este asunto de investigar, que es súper enriquecedor. Yo creo que es de las cosas que más me ha gustado de todo ese proceso de formación que tuve en México. Muchas gracias, Francisco. Finalmente, la pregunta de Carla termina. ¿Qué recomendaciones pueden brindar a los docentes de educación secundaria para motivar la práctica de la escritura? Por mi parte, yo he dirigido por ahí algún trabajo de titulación, ¿no? Justamente de producción escrita. En primer lugar, revisar qué es el enfoque comunicativo, ¿no? Creo que eso puede dar muchas orientaciones, ¿no? O sea, escribir no para el profesor, para que solo lea el profesor y que se quede ahí, ¿no? En un escritorio y nadie más lo vaya a ver nunca, ¿no? Sino escribir, buscar comunidades. Ahora con las redes sociales uno puede escribir y lo va a ver al menos la tía, ¿no? O el mejor amigo, ¿no? Pero entonces ya tienes más audiencia, ¿no? Entonces ya estás escribiendo con un poco más de sentido, ¿no? Entonces, abrir esos espacios, hacer escritura para otra gente, ¿no? Gente real, ¿no? No es como la carta al presidente que uno se puede imaginar. Escribe una carta al presidente. No, o sea, si le puedes escribir una carta, no sé, al jefe de manzana. No sé cómo se maneja aquí. En México es como el jefe de manzana, ¿no? Es una persona que está al tanto de cuestiones con el municipio, ¿no? Puedes escribir al municipio incluso, ¿no? Buscar esos espacios, buscar esas intenciones, ¿no? Esas funciones y animar a los estudiantes y nunca dejar de retroalimentarles. También hay que encontrar también esos géneros discursivos que ellos ocupan, ¿no? Justamente yo estoy investigando también sobre el uso de memes, ¿no? Si eso es lo que les hace escribir y les hace leer más cosas, entonces podría ser interesante usarlo, ¿no? Si es un detonador de otras prácticas discursivas, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no usar el meme? ¿Por qué no usar a Chins? ¿Por qué no hacer otras cosas, ¿no? Hacer infografías, etcétera, 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 lo que hagan los estudiantes, ¿no? Que hay booktubers, que hay youtubers de ciertos temas, ¿no? Hay una serie de cuestiones que ellos ya hacen y que se pueden aprovechar y llevar al aula para justamente potenciar esos procesos de producción y ya que produjeron, pues retroalimentarles y hacer que aprendan en eso. Yo creo que va por ahí también. Y yo me animaría a sumar algo a lo que dice Paco, y que no nos olvidemos que no se puede escribir sin leer. O sea, hay que leer y leer y leer. Pero también hay ese tema, ¿no? Que es otro tema de discusión muy rico. Ese estudio, creo que es del 2012, no puede estar más desfasado, que dice que en el Ecuador se lee el medio de un libro por año. Pero bueno, eso también es que a qué estamos considerando lectura. Y es algo que hemos platicado con Paco, y me acuerdo que él decía una vez, ¿no? Y con toda razón. Claro, de pronto, si preguntas quién leyó el Quijote, sean pocas las personas, pero todo el mundo está leyendo algo todo el tiempo, aunque sea los ingredientes del shampoo. Me explico, todo el tiempo estamos leyendo algo. Paco sacaba un ejemplo que siempre me ha quedado claro, cuando hay esos juegos en la Play, en la computadora, lo que sea, de construir imperios y de irte de un lado a otro y todo el tiempo estás leyendo mensajes y estás analizando, todo eso es producción, es cultura escrita, todo eso es lectura. Encontrar la forma de llegar a los alumnos, ¿no? Yo recuerdo, en mi experiencia en el colegio nos hacían leer a Rubén Darío a los 17 años y yo terminé odiando la poesía en el colegio.
¿sí? O la literatura, cuando te hacían leer, no sé, La Emancipada a los 14 años. O sea, de pronto puedas abordar esa lectura con estos libros post-apocalípticos, Harry Potter, qué sé yo, me explico. Hay cosas que pueden ser más coherentes y pueden despertar también el interés por leer. Yo creo que uno de los géneros maravillosos que universalmente pegan es la crónica, que es una cosa divina, la crónica de viaje. A todo mundo casi, creo que a la gran mayoría nos gusta leer cosas sobre viajes. Entonces, yo creo que hay que encontrar el cómo llegar a la lectura, y la escritura con las herramientas que bien decía Paco, pues son casi que una consecuencia natural de leer, ¿no? Eso. Bien, muchas gracias. Vamos con una pregunta también del personal docente, eh, dirigida para Tuga, dice. ¿Usted considera que existe honestidad y transparencia en la socialización de las investigaciones realizadas y nuevos conocimientos alcanzados? Esto a nivel general. Yo creo que hay de todo, ¿no? En verdad lo digo, tengo la buena suerte de haber colaborado en 2 universidades y de haber conocido a gente maravillosa, investigadores serios, comprometidos, que trabajan por amor a la investigación, al conocimiento, por amor a la disciplina, y también he conocido el otro extremo, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno marca ese espacio de honestidad y transparencia. Creo también que el sistema como tal tiene una apertura demasiado grande para lo que no es honesto y transparente, y que ese engranaje está ahí como bastante encarnado, por usar una palabra, pero creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no? El cortar eso. Es decir, me acuerdo como anécdota, una vez veía en los pasillos de la universidad a un docente que iba preguntando a otros docentes si es que quiere escribir un artículo con él, porque decía, yo ya estoy haciendo esto, él está haciendo esto, él está haciendo esto otro, nos falta alguien que haga la conclusión o la bibliografía. Pues claro, el rato que te propongan eso, o sea, ahí se marca esos espacios, ¿no? Decir sí o decir no, gracias. O sea, creo que la honestidad la vamos marcando desde lo individual en todo sentido. Creo que la construcción es de lo individual a lo colectivo, ¿sí? Como el sur, claro, es lo colectivo, pero parte siempre desde el individuo. Eso. Gracias, Tuga. Ya para cerrar este espacio de preguntas, una que nos viene vía Facebook Live. Dice, en este proceso de aprendizaje de la escritura de textos escritos, ¿cómo se podría motivar a los docentes en ejercicios para que escriban y realicen investigación, considerando que no tienen todas las facilidades y disponen de ciertos vacíos? Bueno, hay por ahí algunos libros introductorios sobre este proceso de este modelo que se llama investigación-acción, ¿no? So, un profesor de primera mano tiene digamos, mucha información disponible, ¿no? Sobre lo que ocurre en sus aulas, y etcétera. Entonces, un profesor podrá iniciar investigando sobre su propia práctica, y yo creo que el modelo de investigación-acción es muy adecuado para esto, es un buen referente. Leer mucho sobre investigación, que otros hagan, también eso ayuda, nos da ideas, ¿no? Y sobre todo, creo que es muy relevante investigar sobre la propia práctica. Lo que hemos hecho tú y yo en este artículo ha sido investigar sobre nuestras propias hablas en este momento, ¿no? Porque era lo que nos interesaba más, ¿no? Ya en otro momento ya uno da el salto y hace otro tipo de investigaciones más allá del aula, ¿no? Eh, Creo que es una cuestión de ir revisando cómo se hace, y también de ir buscando quién pueda darnos ese empujón hacia las comunidades científicas, ¿no? Como les decía, ¿no? Participar en algún seminario, buscar, ¿no? Eh, yo no conozco algún grupo de investigación que no reciba gente interesada, ¿no? Son generalmente espacios públicos, abiertos, ¿no? Donde cualquiera podría entrar, ¿no? Eh, Recuerdo muy bien en algún momento, alguien le preguntaba a mi profesor, ¿no? ¿Puedo entrar a ese seminario?
y él decía, es una universidad pública, tú puedes entrar y hablar lo que necesites, ¿no? Yo creo que en general la comunidad científica es muy abierta y recibe a la gente, ¿no? Entonces eso también es importante. Por un lado, no dejar de leer, no dejar de ver por curiosidad la investigación que se produce, ¿no? Y por otro lado, también eh, buscar esos espacios, buscar quien nos pueda dar entrada a las comunidades que nos interesan. Listo, les agradezco muchísimo, Francisco Tuga, nuevamente. Este programa de capacitación en investigación es un aporte fundamental para la formación técnica y tecnológica, no solamente del Instituto Superior Tecnológico de la SOAI, sino de todos quienes conformamos este nivel de educación. Nuevamente, mil gracias, gracias a los docentes que nos han acompañado vía Facebook, vía Zoom, a quienes nos han acompañado a través de la transmisión en vivo en Facebook Live. Les agradezco en nombre de nuestra institución y sin más, pues, muchas gracias. Vamos a cerrar ahora con esta transmisión. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, linda noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, una buena noche. Gracias, una buena noche. Gracias, hasta luego.